Pero Jesús no pedía agrupación, pedía unidad. Amén. Puede ser que agrupados logremos cosas, pero les aseguro que unidos conquistamos reinos. Oh, gloria a su nombre. Si dos se ponen de acuerdo, ¿en dónde? ¿Dónde se van a poner de acuerdo? ¿Dónde hay que ponerse de acuerdo? Y eso es interesante. Es en la tierra. Nuestras diferencias, nuestras contrariedades con relación a un punto deben ser resueltos aquí y ahora, no en el cielo. No podemos pretender tratar de que muchas de nuestras diferencias se van a solucionar cuando lleguemos, hermanos, al cielo, porque Dios nos está dando la plena, hermano, oportunidad de que resolvamos nuestras diferencias en la tierra y nos pongamos de acuerdo ahora. Para que logremos conquistar grandes, hermanos, hazañas, es necesario que comprendamos que lo que necesitamos ante todo es unidad. A su nombre. Ahora, ¿por qué, hermano, es tan difícil? Porque a veces tan cuesta arriba en que la iglesia pueda comprender el principio básico de la unidad. Porque, hermano, en muchos de los casos hay una enfermedad llamada orgullo que impide que la unidad penetre y rompa los esquemas y los parámetros que existen. A su nombre. La envidia. Porque hay gente, hermano, que no entiende que cuando un hermano tiene un éxito, también es mi éxito. Pero lo que la gente quiere es brillar, quiere que se le diga que el que llamó, hermano, a convencimiento, hermano, de pecado a muchas personas en la predicación fue fulano de tal. Cuando, hermano, no entendemos que el propósito ideal e idóneo es que todos nos concentremos y seamos un solo, ¿qué? Un solo cuerpo. Las grandes conquistas de la iglesia, todas fueron basadas en la unidad. Todo el tiempo. Cuando la iglesia, hermanos, se desprendió de la arrogancia, del orgullo, de la opulencia, de la prepotencia, del creísmo, de saber y de entender que soy más importante que fulano que fulana por la función que ostento, por lo que yo puedo realizar. Entonces, cuando la iglesia se despoja de toda grandeza, de toda vanagloria, y asume el mismo compromiso de Jesús, según el apóstol Pablo en el libro, hermano, de Colosenses, dice que el Señor, de Filipenses, dice que el Señor, hermano, en el capítulo 2 se despojó, se hizo hombre, hermano, se hizo obediente y lo dejó todo por asumir el compromiso de hacerse como, de hacerse hombre. Gloria al nombre del Señor. Si a la hora de la predicación, si a la hora de la administración, la iglesia, hermano, se concentrara en adorar a Dios, concentrara su objetivo, hermano, en que Dios usara al predicador y pusiera toda su fuerza, todo su empeño en que el hombre que está, hermano, adorando, Dios lo use, el que está cantando, Dios, hermano, ministra a través de él, y concentrara toda su fuerza para que Dios se glorificara en nuestros servicios, hermano. En la mayoría de iglesias de este tiempo veríamos más cosas de las que hoy nosotros podemos ver. A su nombre. Para esos años de 2004-2005, que el Señor nos levantó a mí y a otros 3 muchachos en un ministerio que era conocido como el Ministerio Poder de la Alabanza. Primero era Jóvenes de Fuego y posteriormente le cambiamos el nombre a El Poder de la Alabanza. Nuestro hermano Ari Javier, nuestro hermano Wilson y nuestro hermano Junior. Conmigo éramos 4, yo era el líder de esos muchachos. Pero hubo algo, hermano, que en la historia de nuestra comunidad, de nuestra zona, la gente reconoce y damos la gloria a Dios. Amén. Amén. Damos la gloria a Dios por ello. Muchos de los predicadores que hoy están en la zona, que crecieron con nosotros, estuvieron con nosotros, anduvieron con nosotros, también, hermanos, pueden admitir lo siguiente, y mucha gente puede admitir, y es que en todo el contexto de nuestra, hermanos, comunidad, de nuestra, hermanos, generación de jóvenes en distintas iglesias, no se ha levantado todavía un ministerio como el que Dios puso en estos 4 muchachos. ¿Cuánto bendicen al Señor? Ahora, ¿cuál era la llama distintiva entre nosotros y los demás ministerios? Era una sola cosa, Castillo.
Y era que cuando nosotros, yo me acuerdo, íbamos a predicar a un lugar, invitaban, por ejemplo, a Ari a predicar, o me invitaban a mí, o invitaban a Javier, o invitaban a Junior a predicar. Cuando llegábamos primero, cuando sabíamos que él iba a predicar, todos nos metíamos en ayuno y oración para que Dios usara al muchacho. A su nombre. Y todos entonces íbamos a la actividad, no a ver, ni a ser protagonistas, ni a lucirnos. ¿Sabe qué hacíamos? En vez de salir a brillar y que la gente nos viera, nos poníamos en un rincón con las manos, hermano, agarradas, a orar mientras él estaba predicando, diciendo: Dios, úsalo, glorifícate, pon tu mano, derrama tu gloria. Mientras, hermano, él estaba predicando, estaba siendo respaldado por hombres que oraban, y todos los jóvenes que iban con nosotros se unían al mismo propósito, porque lo esencial y lo importante era que Dios se glorificara en la vida de ese hombre. Los testimonios están de que muchas de las iglesias de la zona ahí, todavía hoy, tienen cantidades de jóvenes que se convirtieron con nosotros, caballeros y damas, que son hijos y frutos de nuestras predicaciones. Pero aprendimos el secreto de que entre nosotros no había rivalidad. No había quien Dios más usa. Nuestro gozo era que cuando íbamos a un lugar y Dios sanaba a alguien de, hermano, de cualquier enfermedad, o Dios libertaba, nosotros nos sentíamos contentos porque Dios había usado a nuestro hermano. Y ese era nuestro deleite, saber que Dios se había glorificado. Hoy nuestros predicadores compiten por saber a quién Dios usa más. Y hay actividades donde hay, hermanos, predicadores que van y, hermanos, se niegan a adorar, se niegan a glorificar al Señor, se niegan a dar una alabanza, porque ellos entienden que si dan una alabanza pueden ayudar a provocar, hermano, de que Dios se mueva y Dios hacer cosas más grandes de las que ellos hacen, y la envidia ciega sus corazones. A su nombre. Observen en las actividades evangélicas. La mayoría de los predicadores, hermanos, que me observan y me ven, hermano, y van a ver esta predicación, saben que en la mayoría de predicaciones, cuando hay un hermano predicando, muchos de los predicadores se quedan en las esquinas, a veces haciendo cuentos, a veces hablando, hermano, no confrontando al diablo, a los demonios, en la oración, en la intercesión, sino, hermano, que se quedan como que nada es con ellos. A su nombre. Por eso no podemos ver tantas cosas. Porque la Biblia dice que el secreto está en que nosotros nos unamos, nos hagamos uno y pidamos ¿a quién? ¿Pidamos a quién? Pidamos al Padre. A su nombre. Hay una historia muy famosa en Génesis capítulo 4, versículo 1 en adelante, que todos la conocen, Caín y Abel. Los dos hermanos adoraban a Dios, los dos hermanos glorificaban al Señor. Pero llegó un momento donde la ofrenda de uno, hermano, era, hermano, menos que consagrada que la otra. No era menos importante, sino que era menos consagrada. ¿Por qué era menos consagrada? Porque uno de ellos comenzó a ver los resultados de lo que el otro recibía a causa de su ofrenda, y su corazón comenzó a llenarse ¿de qué? De envidia, resentimientos, celos. ¿Qué ocurrió al final del tiempo? ¿Qué hizo Caín? No resistió el celo y mató a su hermano Abel. ¿Por qué? Porque no había un sentido de unidad. La envidia logró romper la barrera de la hermandad, del vínculo consanguíneo que había entre ellos, y fue más fuerte la envidia que su relación, hermano, espiritual y su relación física, carnal, humana. Los dividió. A su nombre. Los apartó. Cuando los corazones mantienen las heridas abiertas, es imposible mover a Dios. Cuando los resentimientos existen por cualquier cosa que tu hermano te haya hecho y usted no es capaz de sanar esa situación, es imposible que usted pueda ver a Dios moverse en un servicio cuando hay un grupo de gente dividida, llena de enemistades, llena de pleitos. A su nombre. A veces vamos a las actividades y nosotros deseamos que Dios se glorifique, pero en la multitud que nosotros tenemos ahí hay, hermanos, gente que se ha ofendido, gente que se ha maltratado, gente que se ha dicho palabras ofensivas, gente, hermano, que se ha insultado, hermano, y que ha roto la amistad con su hermano, pero está allí, hermano, glorificando al Señor, está allí levantando su mano. Le voy a hacer una pregunta: ¿puede un pueblo dividido provocar que Dios haga algo? No. A su nombre. Cuando Dios se mueve, lo hace por las almas que están allí, que nada tienen que ver con quién, con eso.
Simplemente por amor a quién? Por amor a las almas. Pero no porque el pueblo haya provocado nada. Es importante procurar sanar las heridas a tiempo y no permitir, hermanos, que se provoquen y se prolonguen, porque entonces será imposible. Siendo así, entonces brotarán raíces de amargura como lo hizo en el corazón de Saúl. Amén. Oiga esto. En el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 11 en adelante, nos encontramos a Israel. Mientras Moisés está haciendo maravilla, mientras la mano de Dios está con Moisés, mientras la gloria de Dios se revela con Moisés, nos encontramos a un pueblo rebelde haciéndole la vida imposible ¿a quién? A Moisés. Mientras Moisés intenta ir hacia adelante, el pueblo, ¿qué está pensando en su cabeza? Devolverse hacia atrás, mirando todas las cosas que en Egipto habían dejado. Dios pudo hacer con Moisés y pudo haber obrado con Moisés de manera grande, de manera poderosa, pero el corazón dolido también fue causa de ¿qué? De que tardara ¿qué? Dios en ¿qué? En obrar. La mayor guerra de Moisés durante su estadía en el desierto no fueron los reyes de los que lo estaban rodeando, no fueron los que estaban haciendo la guerra, que no eran parte del pueblo de Israel, sino la rebeldía del propio pueblo de Israel. Fueron los que más guerra le hicieron a Moisés. La resistencia más grande de Moisés al paso, hermano, y lograr llegar a la tierra prometida, no se le hicieron los cananeos, los fereceos, los jebuseos, los heteos, no, se la hizo el propio pueblo de Israel con su actitud rebelde, resistente, hermano, a la autoridad y al liderazgo de ¿quién? De Moisés, por el corazón envidioso de Coré y de todo el grupo que le seguía, y posterior a los hijos de Coré, todos aquellos que se rebelaron, hermano, teniendo envidia, intentando quitar a Moisés para ponerse ellos. Porque lo único que le intentara era el brillo de decir, yo soy el hombre que Dios usa para guiar a este pueblo. A su nombre. ¿Cuánto me dicen al Señor? A su nombre. ¿Qué es lo que Dios demanda? Dios demanda de la iglesia un corazón dispuesto a estar como unido. A que entendamos, hermanos, que somos un solo hombre, que somos un solo equipo, que jugamos de un mismo bando. Pero da pena, hermano, ver en estos días una iglesia tan disgregada, una iglesia tan separada, una iglesia tan dividida, una iglesia, hermano, tan, hermano, apartada, a veces por cosas que no tienen, hermano, ningún valor, por cosas que no tienen, hermano, nada de peso. Nos separamos, nos dividimos, cuando nuestro papel es, hermano, agruparnos, aglutinarnos en un solo objetivo y avanzar como un solo hombre, para obtener mayores resultados. A su nombre. En el libro de San Juan, capítulo 17, versículo 20, allí Jesús hace una oración poderosa. ¿Cuánto bendición al Señor? Vaya conmigo a San Juan, capítulo 17, versículo 20, por favor. ¿Cuánto adoran al Señor? En este capítulo, que es la famosa oración de Jesús por los discípulos, en el versículo 20 y en el versículo 21 que vamos a agregar, dice, más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra, a los que han de creer en quién, en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean como. ¿Cómo debe ser todo? Como tú, oh Padre, en mí y yo ¿dónde? ¿Cómo es que debe ser la iglesia? Uno. Pablo dice, somos un cuerpo que tiene muchos miembros, pero al final de cuentas somos un ¿qué? Un mismo cuerpo. Hay mano, hay ojo, hay boca, hay oídos, pero todos somos importantes, sin importar el papel que usted desempeñe. Debe entender que tu compromiso es, hermano, hacer que el cuerpo funcione. Amén.
No intentar separarte del cuerpo, sino mantener la unidad en el cuerpo para que los resultados sean efectivos y gloriosos y el Señor sea exaltado y glorificado. A su nombre. Hermano santo, a medida que la iglesia se convierte en un solo hombre, más gente cree en el Señor. Jesús lo dijo. Para que ellos crean por la palabra de ellos, que ellos deben ser como. Para que ocurra ese resultado de que la gente comience a creer que la iglesia debe ser una. Por ejemplo, ahora las redes sociales, que es una plataforma importante para predicar el evangelio, si se sabe aprovechar. También ahora la plataforma de las redes sociales se ha usado para mostrar las divisiones, hermano, profundas que tienen muchas iglesias. Para demostrar, hermano, la separación, gloria, hombre, Señor, tajante y literal que hay dentro de las iglesias. ¿Y qué crea eso como resultado? Que mucha gente que comienza a ver que fulano le tira a fulano, que este le tira a perencejo, observa esa actitud y comienza ¿a qué? A retirarse de la fe. Y no cree. Porque se supone que nosotros debemos ser ¿qué? Uno. Y yo le puedo decir, en todos los lugares habrán diferencias. Pero yo estoy claro que la diferencia la resolvemos dentro, no la sacamos afuera. Mi diferencia con usted no puede llegar a las redes sociales. Las redes sociales y la gente de las redes sociales nada tiene que ver de una diferencia que yo tenga contigo. Porque mi diferencia contigo debe ser resuelta en la iglesia. A su nombre. Si hay algo que yo entiendo que doctrinalmente usted, hermano, no está en la capacidad de asumirlo o no lo vive, yo no puedo esperar una campaña, hermano, para comenzar desde el púlpito a decirte todas tus debilidades. Ese no es mi papel. Mi papel es orar por usted. Y si usted no está al mismo nivel doctrinal mío, es orar para que usted encaje o verlo cara a cara y compartir las escrituras de manera que quedemos edificados, no divididos. ¿Cuánto bendicen al Señor? Porque el producto de nuestra unidad es la multitud que se convierten para el reino. A su nombre. Yo bendigo al Señor en esta noche. ¿Cuánto bendicen al Señor? ¿Cuánto bendicen al Señor? Podemos ver la gloria de Dios cuando la hipocresía reina dentro de nuestros corazones. Eso es una pregunta. Repito. ¿Podemos ver la gloria de Dios cuando la hipocresía reina en nuestros corazones? ¿Puede haber un crecimiento en la iglesia? ¿Podrán la iglesia llenarse de almas, de vidas, pero no hay crecimiento? Porque una iglesia que se llena de gente no significa que es una iglesia bendecida. Una iglesia que está totalmente bendecida es la iglesia que no solamente aumenta el número de creyentes, sino es la iglesia que transforma, que cambia las vidas que están dentro de ella. A su nombre. Es la iglesia que cambia a los espectadores por discípulos. Oh, gloria a su nombre. ¿Cuánto dice al Señor? Y como decía Juan Wesley, hoy en día tenemos una iglesia que ha hecho todo lo contrario. Le ha dado la patada a los discípulos para meter los espectadores dentro de las congregaciones. ¿Cuánto bendición al Señor? Voy a cerrar esta noche. Y esto que este sermón es bien largo, pero quiero cerrarlo con las siguientes ideas. La iglesia apostólica experimentó un gran avivamiento por su gran característica que lo distinguía. ¿Cuál era la gran característica que distinguía el mover de la iglesia primitiva? La Biblia dice que ellos eran como uno. Y que cada día se añadía ¿quién? Los que debían de ser ¿qué? Salvos. Pero el ingrediente fundamental era que la iglesia era una sola. Una iglesia de oración, una iglesia de avivamiento, una iglesia de fuego, pero una sola iglesia. ¿Cuánto bendicen al Señor?
Hoy tenemos iglesias llenas de fuego, iglesias llenas de un supuesto avivamiento. Hoy tenemos iglesias llenas de mucho conocimiento, pero tenemos muchas iglesias, no una iglesia. Y a veces dentro de una congregación en particular, tenemos otras congregaciones particulares dentro de una misma congregación. Hay mucha gente que segrega, que divide, hermano, que se acepta dentro de las propias congregaciones, hermano, en vez de unirse a los pastores, en vez de unirse a los líderes, quebrantan, hermano, el orden de la unidad y dividen la congregación. Amén. Hermano, hermana, si usted entiende que Dios le llamó a pastorear, usted es predicador o es misionero o misionera, y entiende que Dios le ha llamado a la predicación, entiende que Dios le ha llamado al pastorado. Por ejemplo, a los que Dios ha llamado al pastorado. Si usted entiende que Dios llamó a que usted sea un pastor, usted no tiene que esperar provocar un boicot dentro de la iglesia, provocar un lío para salir con una gran cantidad de hermanos de la congregación y formar una iglesia, cuando usted puede pedirle a su pastor que le dé el apoyo para usted ser pastor. A su nombre. Pídale a su pastor que le ayude, que le preste un remanente para que le ayude a levantar la obra. Para usted ser predicador, si usted tiene el anhelo de ser predicador, usted no tiene que levantarle falso testimonio al hermano que Dios use la predicación en su congregación. Simplemente disponga su corazón a ser usado y con eso basta. La iglesia primitiva era una sola. Era tan fuerte la unidad de la iglesia, dice que tenían todas las cosas en común. ¿Qué tenían? No había hambre porque todos lo compartían. Nosotros hablamos de un gran avivamiento, hablamos de un gran mover, pero hablamos de un mover totalmente fuera como de los preceptos y conceptos bíblicos fundamentales. De manera tal que, hermanos, que hay gente que dentro de muchas congregaciones que sabe que hay hermanos que están pasando hambre, pero ellos se gozan en su casa con sus alimentaciones y olvidan la necesidad de sus hermanos. Amén. Eso no es avivamiento. Eso no es mover de Dios. ¿Cómo usted puede estar tranquilo almorzando, sabiendo que usted puede remediar el día de una persona? El problema es que ahora la iglesia está como unida en palabra, pero no está haciendo un solo ¿qué? Un solo hombre. No tienen todas las cosas en común. Si a ti te falta un vestido y yo tengo un vestido para darte, te lo doy. Si te hace un zapato y yo sé que yo tengo más de un zapato y puedo dártelo, te lo doy. ¿Cuánto bendicen al Señor? ¿Por qué? Porque ese debe ser el principio de la iglesia. Compartir de manera sana, sin esperar nada a cambio. Amén. Cuando usted da, usted no puede esperar que otro le dé. Usted da y punto. Y si no le dan nada, por ejemplo, si aquí hay alguien que dentro de la congregación le da a los hermanos y un momento Dios nos bendice y damos cosas y a usted no le toca, usted no puede ponerse guapo porque a usted no le dieron. Gócese porque a su hermano le dieron y a usted no. Amén. Si Dios nos bendice con algo y traemos a la iglesia y comenzamos a repartirlo y lo damos y a alguien le tocó 2, a uno le tocó 3 y a usted solo le puedo tocar 1, gócese con que su hermano tiene 3 y usted tiene 1. No se vaya a pelear a su casa, no se vaya con el corazón engrosado porque a él, a mí no, hermano, gócese. Yo soy su pastor y a veces yo sé que hay hermanos que han bendecido, yo estando en necesidad, han bendecido a muchos hermanos porque me lo dicen, pastor, mire, yo fui en la casa del hermano tal y lo bendije y yo teniendo algunas necesidades y aquí no sabe qué yo hago. Yo digo, hermano, debió darle más si pudo. Me gozo. Amén. Me gozo. Porque mi gozo es saber que usted está bien. Porque ese es el concepto general de la iglesia primitiva. La unidad. Que sean ¿qué? Que sean todos uno. Concluyo. Una de las grandes manifestaciones de poder y de gloria vivida y experimentada, jamás vista,
vivió la iglesia apostólica. Un hermano me escribió está en Ecuador, pero es de Chile. Quizá él va a ver esta retransmisión. Él me escribió diciéndome que él conoció a Luis Urbáez, que él se convirtió con Luis Urbáez y que él estuvo en actividades de Luis Urbáez. Y yo le dije a él, qué bueno, porque aquí Luis Urbáez es un mito, una leyenda. Nos dicen cosas que a veces son verdad y cosas que yo no sé, yo no lo conozco, solamente he escuchado, porque murió, ¿no? Y él me testifica de cosas que fueron gloriosas, hermano, que Dios usó a ese hombre de manera poderosa. Pero les aseguro que ni Luis Urbáez, ningún otro predicador que usted haya conocido que Dios use, jamás fue usado como los hombres de la iglesia primitiva. Amén. Ninguno. ¿Sabe lo que es caminar por un lugar y que tu sombra haga sombra con un cuerpo de alguien y tan solo con eso la gente salga corriendo, hermano, detrás de ti? ¿Cuánto glorifican al Señor? ¿Cuánto bendicen al Señor? Que esa sombra toque un cadáver y el cadáver reciba vida. Poderoso. Pero ¿dónde estaban los discípulos mientras no estaban haciendo señales y prodigios? ¿En qué lugar se encontraban cuando no estaban, hermano, en las calles? Porque ellos tampoco andaban buscando gloria. Esas cosas ocurrían de manera espontánea porque la gente entendía que Dios los usaba y, hermano, eran usados por Dios. Pero ¿dónde ellos estaban? La Biblia nos enseña que estaban, hermanos, reunidos en las casas, orando, leyendo, compartiendo ¿el qué? Compartiendo el pan, supliendo las necesidades de sus hermanos. Por eso era que Dios se glorificaba de una manera que tan poderosa. ¿Por qué el título de esta predicación es Corazones Soñadores? Porque los sueños de nuestros corazones es que Dios nos use, que Dios se glorifique, que Dios, hermano, derrame un gran avivamiento en esta generación. Pero no puede haber avivamiento derramado a menos que la iglesia se comprometa en ser una. Amén. ¿Cuánto bendice al Señor? Aleluya. Estoy seguro que después de despojarnos de todo peso que nos asedia, de arrogancia y de vanagloria, y entender mejor las Sagradas Escrituras, experimentaremos un gran avivamiento, tomando en consideración que el principio general es que seamos ¿qué? Uno. Y se cumplirá lo que leímos en Mateo capítulo 18. Cuando oremos 2 o 3 en su nombre, el Padre que está en los cielos les responderá, porque somos uno, como Él y el Padre son ¿qué? Son uno. Oremos en esta noche. Amante Dios que está en el cielo, gracias. Gracias por este tiempo tan especial, tan poderoso. Mira la gran cantidad de vida que nos ve a través de las redes sociales. Te pido que lo bendiga, que lo fortalezca, que los aliente. A los que pueden ver la retransmisión posteriormente, fortalécele, aliéntale, avívale, dale ánimo, dale fuerza para que continúen caminando en la fe. Padre, en el nombre de Jesús, mira a la iglesia que está presente, guárdala, cúbrela y permítenos aplicar lo que hemos aprendido hoy. Ayúdanos por encima de todo a ser uno. Arranca orgullo, Dios mío, vanidad, arrogancia, envidia, división, contienda, y únenos en ti, Señor. Ayúdanos a perdonar. Ayúdanos, Señor, a vivir en unidad para gloria tuya y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Castillo, vamos a ver quiénes están ahí, han pedido la oración. Todos los hermanos que nos han estado viendo y desean la oración al final, pueden haber y escribieron cualquier comentario. Vamos a saludar a algunos de ellos que nos han estado viendo en esta noche. Si hay alguna oración, nos la dice para orar. Amén. Gloria al Señor. Bendice a 2 o 3 de los hermanos que están ahí en esta noche. Hoy la conexión fue fuerte. Estela de Morales, Bro Juan, Marvin Ponce, Maritza González, Meralis Feliciano, Henry Guzmán, Elis Peguero, excelente hermano, Stephanie Vaca y miles más.
Dios le bendiga a todos los que están conectados, a la hermana Estela de Morales, que es la hermana del pastor Omar, nuestro pastor amado, amigo, que nos coordina en Centroamérica. El pastor Omar es nuestro hermano coordinador cuando vamos a predicar a El Salvador, y esa zona es el que nos coordina allí. A la hermana Estela, que es la que nos cocina y nos cuida. Amén. Ella asume la responsabilidad de hermana, amiga, madre, cuidándonos en El Salvador, a los hermanos que nos ven, a Kelly y Sebastián desde Boca Chica, que Dios le bendiga, amén, de manera especial a todos los hermanos que nos han visto, hermana Stephanie Pacas, Dios le bendiga, no sé si la hermana de Romana, porque hay, a veces no se confunde, pero si no es, Dios bendiga de todos modos, amén, los que nos ven en Romana, Higüey, toda República Dominicana, sur, norte y Centroamérica y diferentes partes del mundo, lo bendecimos. Iglesia Bíblica Renovando la Pasión por Jesús, San Pedro de Macorís, su hermano pastor Ander Pineda, Dios le guarde, Dios le bendiga, paz eterna sobre ustedes. Amado, Dios le bendiga a todos. Mañana estamos acá.